Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En conferencia de prensa, el consejero Marlon Ochoa acusó que el bipartidismo conformado por los partidos Nacional y Liberal buscan manipular los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre y de esta forma gestar un fraude, como aseguran lo hicieron en 2013 y 2017. Las consejeras del bipartidismo aún hoy optan por mantener un mecanismo diseñado para alterar los resultados enviados por las juntas receptoras de votos. El pueblo hondureño debe saber que con el esquema aprobado por el bipartidismo puede ocurrir que un resultado sea transmitido desde los centros de votación y otro distinto sea el que se divulgue desde el CNE 3 horas después del cierre de la votación. Por su parte, la consejera presidenta del CNE, Cosette López, afirmó a través de sus redes sociales que la ley y la transparencia no se negocian. El 15 de junio se decidió verificar las actas el día de la elección, conforme a los artículos 279 y 283 de la ley electoral. No insistan más en retroceder. Nuestra respuesta es clara. No, verificar es cumplir la ley. Verificar es transparencia. Ante amenazas y presiones nos mantendremos firmes. Quien se sostiene en la ley se sostiene en el pueblo, dijo López. Hace unas semanas, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, advirtió al bipartidismo que conocen sus mañas y que con todo y las mismas los vencerán. Hoy, desde esta avenida, venimos a denunciar las intenciones de las cúpulas del Partido Liberal y el Partido Nacional, que pretenden hacer un nuevo fraude en noviembre de 2025. Lo expresado recientemente por Ochoa provocó que el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasri Asfura, reaccione en apoyo a Cosette López y señala que se cumplirá lo que la ley manda. Ese reto que hoy lo enfrentan las dos consejeras en el CNE, en el Consejo Nacional Electoral, especialmente la presidenta, nuestra compañera del Partido Nacional, Cosette López. ¿Por qué? ¿Por qué es el malestar? Porque se está aplicando la ley, lo que dice la ley, los artículos donde la ley dice que tiene que haber verificación humana, y eso lo dice la ley. Y eso vamos a cumplir, lo que la ley dice. Igualmente, el candidato presidencial liberal Salvador Nasralla señaló que es extraño que el partido en el poder hable de fraude y eso significa que tienen miedo de perder. Primera vez en la historia que yo escucho que un partido de gobierno que tiene el control de todo denuncia fraude de los que quieren llegar al gobierno. Normalmente el fraude puede venir del gobierno. Nosotros somos los que podemos denunciar fraude, pero eso muestra la debilidad. Son extraordinariamente pequeños. Han bajado, yo dudo que hoy tengan 100,000 personas. No creo que tengan 100,000 personas.
días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es lunes 7 de julio. Pues un placer saludarles iniciando esta semana. Vamos a abordar este tema, la denuncia que ha hecho en las últimas horas Marlon Ochoa, el representante del Partido Libertad y Refundación, en el Consejo Nacional Electoral. Nuevamente Marlon dice que es un fraude el que prepara el Partido Liberal y el Partido Nacional para estas elecciones generales de noviembre. Sin ninguna discusión, esto está desprestigiando terriblemente el proceso electoral de los hondureños que esperamos acudir a elecciones en noviembre. Acusaciones y contraacusaciones de los 3 consejeros desprestigia sin ninguna duda el proceso electoral. Pero para eso tengo invitados, conocedores del tema, para saber qué piensan ellos y que nos orienten un poco. Aquí está don Germán Leixenar, que es abogado de profesión, analista y también va de candidato a diputado por El Pino. Germán, bienvenido. Gracias, Raúl. Un saludo. Un gusto saludarte. Siempre es un placer compartir. Arístides, abogado Teodoro, es un gusto compartir con ustedes y mi primer mensaje, que siempre es breve, es: yo espero podamos darle a nuestra nación un programa de altura, luces, análisis propositivos y que quiten un poquito esta zozobra en la que estamos viviendo, que ya tú bien señalaste. Gracias. Aquí está el licenciado Teodoro Sánchez, analista. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl, por la oportunidad y bueno, agradecer a este medio de comunicación la oportunidad de poder aclarar muchas situaciones y brindar luces en un tema de altura y en una controversia importante aquí. Gracias. El abogado, exministro de Defensa, también es presidente del Tribunal Nacional Electoral en los años, en el 2000, 2005 y algo. El abogado Arístides Mejía Carranza. Tito, bienvenido. Gracias. Buenos días, Raúl. Buenos días, Teodoro. Es un gusto de verte. Gracias. Y también a Germán. Así que es un gusto de compartir este tema, que para mí no es más que una cortina de humo que está haciendo el gobierno para tapar el gran escándalo del que todos estamos pendientes, que es el saqueo que se ha hecho a través de Sedesol, porque este es un refrito de lo que ya había dicho hace unas semanas Marlon Ochoa, que no tiene ningún sentido, puesto que ellos son el partido en el poder. No hay tal bipartidismo, hay tripartidismo. Bipartidismo es el que va a quedar después de que ellos pierdan. Ahí sí va a quedar un bipartidismo en que vamos a seguir la alternancia entre liberales y nacionalistas. Gracias. Germán, ¿qué piensas tú de este nuevo señalamiento? Las denuncias hechas por Libre de un posible fraude serían efectivas para hacer que los partidos nacional y liberal cambien de opinión respecto al TREP. Claro, bueno, iniciaría con este pequeño elemento. Primero, coincido plenamente con Arístides en lo que ha señalado. A todos los que nos están viendo, señores, basta de creerse ese cuento de que el bipartidismo controla aquí. No. En este momento son 3 fuerzas electorales, no 2. Una de ellas se desprendió de una de las fuentes de poder más grandes del país, con lo cual son las mismas personas, las mismas conductas, las mismas condiciones, y simplemente lo que hubo es una fuerza que se partió en 2, pero que tiene un peso electoral precisamente derivado de esa situación. Miren, a mi criterio la denuncia de Marlon no es una denuncia o un documento que sea técnico, que sea legal, ni que sea legítimo. Es una arenga a llamar a las personas que tal vez no tienen conocimientos profundos de las cosas, de aquí viene el monstruo nuevamente, ¿verdad? El cadejo, la sucia, etcétera, asustar para generar una cuestión. Y como tú lo decías, Raúl, lo doloroso es que estamos con una situación democrática grave, en el sentido de que nuestra ya golpeada democracia está en peligro por un montón de razones, no solo las anteriores, sino que las actuales, y lo que tú señalas, se deslegitima aún más un proceso electoral que es fundamental para el desarrollo del país en su vida democrática, y yo no veo
en las fuerzas políticas actuales propuestas para rescatar la democracia. Todo es el ataque, la descalificación, me están haciendo trampa, etc. Entonces, cuando veo un discurso de esta naturaleza que no tiene ni sustento legal, ni tiene sustento de legitimidad y que simplemente trae un conflicto público para generar opinión o para desviar algo que parece muy evidente en muchas personas, que es que el desgaste que tiene el partido de gobierno es tan grande que no habría otra forma de ganar las elecciones más que proponiendo un fraude. Entonces, cuando vemos ese desvío, decimos, hombre, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y cierro con esto. Él es miembro del Consejo Nacional. O sea, es parte de la estructura. Entonces, con el debido respeto para él, ¿qué pasa con él? ¿No tiene la capacidad que le logran echar la vaca o qué es lo que está pasando ahí en ese asunto cuando él es parte del proceso? Número uno. Y número dos, el tema de la falta de institucionalidad que siempre seguimos manejando. Hago una conferencia de prensa, tiro esta pedrada, genero este incendio. ¿Y dónde están las denuncias? ¿Dónde están las autoridades? Es que no hay mecanismos para denunciar estas cosas, investigarlo y si realmente hay irregularidades e ilegalidades, que se proceda como corresponde. Esa sería mi primera intervención. Licenciado Teodoro Sánchez, ¿qué piensa usted de esto? Pues realmente a mí me parece que hay una cuestión que hay que ver el proceso en su conjunto, porque la discusión está alrededor de la transmisión de los resultados preliminares. Eso es lo primero que tenemos que aclararle a la población, son resultados preliminares, no es el escrutinio general definitivo, solo es un avance. ¿Cuál es el objetivo del avance? Bueno, crear la certidumbre necesaria de cuál es la tendencia en ese momento. Entonces, si nos vamos al espíritu de la ley y lo revisamos, en el artículo 282 habla que la Dirección de Tecnología del Consejo Nacional Electoral preparará toda la estructura, los formularios, los procedimientos, y que esta decisión, increíblemente, es la única que está plasmada en la ley, será tomada por unanimidad, no por mayoría. Yo los refiero al 282 de la ley electoral vigente, que esos formatos... Repite eso, unanimidad. Unanimidad. No mayoría. No mayoría. Tradúzcalo en español. O sea, que los tres tienen que estar de acuerdo. ¿Y si no? Y si no, pues no se aprueba el procedimiento. Eso es lo que la ley dice aquí, y se lo puedo leer. Dice, para la adquisición de infraestructura necesaria, establecer y elaborar las normas y protocolos de seguridad para su aplicación, oportunamente serán aprobadas por decisión unánime de los miembros del Consejo Nacional Electoral. O sea que aquí, en este proceso, y fíjense que es interesante porque es el único donde habla de una decisión unánime. Y la otra decisión unánime es en las juntas receptoras cuando se prolonga el tiempo de participación electoral. Entonces, no están cumpliendo la ley. Y además, el problema ahí realmente es que verlo en su conjunto. Cuando yo digo en su conjunto es lo siguiente. Existe el acta. El acta tiene que tener una aprobación de los miembros de la Junta Receptora. Dicho de otra forma, y como lo especifica en alguna medida la ley, los miembros de la Junta Receptora son funcionarios electorales, aunque sea solo por ese periodo de tiempo. ¿Okay? Y ellos dan fe del resultado. Lo que pasa es que el acta se tiene que, los números y los resultados y los cuadros tienen que ser hechos a mano y posteriormente son digitalizados para ser transmitidos de forma simultánea a todos los partidos. Y fíjense que también que el mismo artículo 281 dice que se transmitirán desde la Junta Receptora de votos y se divulgarán lo que diga la Junta Receptora, no un tercer paso que se está creando en este momento, y ese es lo que está generando la controversia. Es eso que llaman una intervención humana, ¿verdad? Pero la intervención humana existe en la creación de la... el propio candidato del Partido Nacional diciendo, no, sí, que la intervención humana. Sí. No, o sea, lo que le digo es que la intervención humana existe cuando se genera el acta, pues si son humanos las que la llenan. Pues. Ahora, posteriormente se han creado un siguiente paso que la ley no especifica. Y que incluso, teniendo aquí el documento que presentaron para la
la aprobación del sistema, no dice segunda transcripción, o sea que van a transcribir, no dice verificación. O sea que pueden modificar los datos, porque al hacer una nueva transcripción, ese es el objetivo y por el cual está esta controversia en este momento. A mí me parece que no hay que ahogarse en un vaso de agua. Los resultados son preliminares, deberían ser expeditos de la salida de la Junta Receptora para que por lo menos 3 horas después se dé el primer avance, porque la misma ley dice que se van a dar continuos avances, no solo el primero. Aristide. Bueno, hay otra interpretación que es usual sobre eso que acaba de decir Teodoro. Lo que es obligatorio aprobar por unanimidad es la tecnología que se va a usar y eso fue por unanimidad. Luego lo que se agregó es simplemente un paso dentro del sistema. ¿Por qué? Solo un dato, Tito. Se están acusando de que se van a hacer fraude y hay una millonada de pisto que le han asignado a ese Consejo Nacional Electoral. Porque cada vez son más caras las contiendas debido a que como el problema de Honduras no es la tecnología, es la falta de ética en las elecciones. La desconfianza. Porque en otros países ni tinta se usa, ni nada. Y a veces, bueno, ya en Costa Rica, que es un país latino también, porque el latino tiene una tendencia, por eso es mi punto, que han destinado un montón de recursos y ya se acusan de fraudes unos y otros. Exactamente, y siempre va a ser más caro porque cuando vos creas un sistema tecnológico, y Teodoro lo sabe bien, el mismo que lo crea sabe cómo desarmarlo, y si no, cómo asaltarían los bancos y los museos. Así es, del veneno viene. Cada vez hay más tecnología y siempre hay robo, y ponen más, lo mismo en internet, te ponen cada vez más, te piden más claves, más cosas. Porque todo, y esa es la gran mentira de lo que dice, de lo que se está diciendo, todo es con intervención humana. Un programa que se presenta para este tipo de cosas, un programa informático, es creación humana. Una computadora es creación humana. Como él dijo, un manual no es creación humana, pues. Si más bien suprimir la participación humana en ese tipo de configuraciones o construcciones o estructuras, como la llaman, es cuando más se puede hacer fraude. Y si no, el ejemplo vivo es Venezuela. En Venezuela todo está automatizado, vos votás en una máquina, eso va directamente al centro de cómputo, le dan un ticket a los fiscales de partido, que solo son como observadores, los representantes de partido. Y en la elección pasada, cuando ellos reclamaron y quisieron ir con sus tickets para hacer una intervención humana ante el fraude que habían hecho, no permitieron la intervención humana, y eso es lo que quiere el Libre, porque no quiere que nadie se meta en un fraude que se puede hacer técnicamente. Y todos nos acordamos que varios de ellos, incluso se llevaron al jefe del Estado Mayor Conjunto, fueron a observar a los pocos días, cuando todavía había humo allá, cómo se hacían esas cosas allá. Y a felicitar a un gobierno autocrático, dictatorial, que lleva 20 años o 25 años en el poder haciendo fraudes y manteniéndose en el poder a todo precio, como en Nicaragua. Porque esa es la modalidad nueva de todos los autoritarios. No hacen una revolución porque Dios libre, nos pueden matar, ya nos ponen el pellejo. Se van a elecciones, llegan por la vía electoral y destruyen las instituciones democráticas y republicanas. ¿Y quién es el que quiere hacer fraude y puede hacer fraude en este caso? El que tiene el poder. ¿Cómo es que hicieron ese fraude o esa irregularidad del 9 de marzo? A través de los que dieron órdenes a algunos oficiales que se llevaron el material. Eso no lo podíamos hacer los de la oposición. No tenemos ningún mando sobre las Fuerzas Armadas. El mando fue directo ahí, fueron órdenes de arriba, del alto mando. Entonces, y luego, ¿quién puede encubrir ese crimen contra la democracia? Los que tienen el control de la justicia. Y es lo que están haciendo. Más bien están amenazando a las
consejeras, quieren intervenir el CNE, están reteniendo documentos originales que sirve de pretexto para que no se pague a los proveedores, para crear otro problema. Aquí el señor Membreño me dice de eso, oigan, que dice Tito. Buenos días a usted y a sus invitados. A semanas de que se publique la licitación del proceso de impresión de los documentos electorales y documentos sensibles de las elecciones generales, pero y si no le pagan a las imprentas el trabajo que hicieron en las internas, ¿quién va a imprimir ese material tan esencial para las generales? Si a los que tienen la capacidad maquilar ese material no les pagan. De ahí que no se quejen que no hay tiempo y que hay retrasos. En Honduras nos encanta repetir historias. Saludos. Y ese recurso lo tienen guardado porque no han pagado nada. Y miren, en ese caso, si el contrato fue válido, si fue original, si tuvo consentimiento. Dice doña Yami ahí en Olancho que es cierto lo que vos estás diciendo. Bueno, si esos contratos surtieron efectos, y ya se entregó el producto, la contraprestación es pagar, ¿va? Vos sos abogado. Así es. ¿Cómo es que en un sentido sí vale y en el otro sentido no vale? Si ya surtió efectos, si fue válido. El hecho que el objeto del contrato que el original se lo hayan llevado allá solo sirve para que ellos, con una copia o con una copia autenticada, digan el original está allá y pagar, ¿va? Y para que no haya problema. Pero bueno, ese no es el tema. No, es un problema Estoy hablando de los obstáculos que está creando el poder, que evidentemente sabe que en ningún sondeo va ganando, porque está en un lejano tercer lugar, ya la competencia es entre liberales y nacionalistas, no con ellos, y quieren enredar el proceso. Porque lo que propusieron las dos consejeras es una doble verificación, porque los mecanismos de inteligencia artificial van a procesar y van a descartar aquellas actas que tienen alguna irregularidad, inconsistencia, como se dice, en la suma o en cualquier otro problema. Y eso la vez pasada llegó hasta el 30%. Entonces, lo que no quieren es que se diga una tendencia a las 3 horas, porque eso no tiene nada que ver con el cómputo. La gente tiene que entender que son 3 procesos. Uno es el proceso de cómputo que se llama escrutinio definitivo en la ley, que es el único legal. El otro es la divulgación de esa información oficial, ya indubitable. Y el tercero es para que se calme la gente, que es el TREP. El TREP es la transmisión de resultados preliminares, que según la ley debe hacerse el primer informe a las 3 horas sobre cuáles son las tendencias. Entonces, ellas están hablando del TREP, pero ¿cuál es el fraude que quieren hacer los del partido de gobierno, Libre? Pues quieren enredar todo, atorar todo en el descarte de actas. Si el descarte de actas es de 30 o 40%, se van a ir a las calles y van a decir que ganaron. Y van a enredar todo para que digan, no se pueden dar resultados, no se puede dar el informe. Y otra cosa, a propósito de lo que dijo Teodoro, el otro punto en la ley donde dice que tiene que haber unanimidad es en el primer informe del TREP, a las 3 horas. Tiene que haber unanimidad. Es una sesión de pleno. Entonces basta que el representante de Libre diga que no va a haber TREP, y que después digan, no, es que hay un fraude, hay votos rurales, hay ¿cómo se llama?, enredo, lo cual es cierto, hubo fraude en tiempos de Juan Orlando, no estoy denegando eso, pero van a empezar a decir, están volviendo a hacer el mismo fraude, como ya están diciendo, del 2017, y además están enredados, el 30-40% no pueden dar resultados, y se van a las calles y arman un relajo. Ese es un escenario probable que va a ser Libre. Bueno, yo me sumo a lo que estaba diciendo Arístides y a usted también, Teodoro. Estamos claros que hay elementos de interpretación, nadie dice lo contrario. Yo solo lanzo una pregunta. ¿Por qué la interpretación aquí siempre es, y perdonen la palabra, para joder al pueblo y no para ayudarle? La interpretación siempre es en contra del pueblo, no a favor del pueblo.
Eso es lo que a mí me duele mucho, ¿va? Porque no veo nunca que se rasguen las vestiduras y todo para hacer una cuestión ilegal a favor de la gente. Siempre es a favor de la conquista del poder, a favor de mantenerme en el poder, a favor de manipular todo el sistema para seguir mamando la teta, como se dice vulgarmente. Coincido en el tema que tú dices de lo de las calles, solo que yo lo voy a ampliar más. Yo creo que van a ir a las calles pase lo que pase. ¿Ah? Si no ganan... Pase lo que pase, sí, calle. es decir, calle, a menos que ganen. ¿Ah? Yo creo que el mensaje es claro. Aquí va a haber fraude y si perdemos hubo fraude y nos vamos a las calles y van a quemar el país. Yo estoy casi seguro de eso. Lamentablemente, pareciera que esa es la diatriba y la construcción o el discurso que están manejando detrás. Ese es el primer punto. Segundo tema, estamos claros de que ha habido fraudes, como tú lo indicas, pero yo no diría que hubo fraudes cuando hubo con Orlando. Yo creo que ha habido fraudes eternamente, todo el tiempo ha habido fraude, dolorosamente. Yo he estado un poco alejado de ciertos puntos de la política hace algunos años, pero hoy, en estos últimos años que estoy cerca, casi que estoy convencido de que este pueblo nuestro jamás ha elegido a quien quería porque le pusieron al que querían ponerle. Eso es lo que yo siento y tal vez es una cuestión muy exagerada la que estoy diciendo, pero me deja esa dolorosa sensación porque eso es lo que se ve en el ámbito. Mel Zelaya fue malinterpretado en aquel programa con Edras, porque él no dijo yo hice fraude, pero dijo lo segundo más cercano, aquí el que no sabe hacer fraude que no se meta. Y si ganó, quiere decir que hizo fraude o no. si voy interpretando más allá de la interpretación. No, por eso le digo, pero vamos al punto. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de señalar con esto? Que el dolor que me da es eso. ¿Dónde está el respeto? Muy bonito el tema de los artículos que estamos leyendo. Yo puedo hablar del espíritu de ley también respecto a que Rixi Moncada haya seguido de secretaria de Defensa hasta el último momento, como lo dice el 240 de la Constitución, sin haber renunciado antes de las internas, porque debió haber renunciado, porque el espíritu de la ley, ¿qué dice? ¿Ah? Dice que alguien que tiene una vinculación tan directa con un tema tan delicado como eso no puede estar al mando de una institución. Y entonces voy a decir esto, lo menciono solamente porque ocurrió. Concedamos que no dijo nada, que no dio órdenes, que se mantuvo al margen del proceso a pesar de que podía no estarlo porque era la titular del ministerio. ¿Qué me genera eso? Me genera desconfianza, me genera duda, me genera establecimiento de criterios en el cual digo, hombre, ¿y esta persona qué está haciendo aquí? Mencionaste lo de Cedesol, Arístides. Sí. ¿Quién era la ministra de Finanzas cuando se aprobaron esas primeras planillas que ahora están siendo atacadas? Pregunto, ¿quién era? Ella, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, vamos al tema. ¿Dónde está el respeto a la legalidad? Insisto, si hay ilegalidades, denunciémoslas y corrijámoslas. La ley es sencilla. Se interpreta y se aplica y punto. No tengo que llamar a una arenga que lo que está haciendo es destruyendo el proceso electoral. Esa es la parte dolorosa. Y por último, quiero señalar esto. Imagínense, el abuso de los recursos. Platicando con Rixi Moncada en el Canal 8. Sí. Señores, ¿qué es eso? Que es un canal financiado con fondos públicos. Claro, ¿qué es eso? Es un canal que está al servicio de ellos. Es correcto. ¿Y los demás tenemos acceso a ese canal? No, no lo tenemos. Entonces, vemos todas esas irregularidades y repito, yo no estoy tratando ni de atacar ni destruir a nadie, estoy tratando de traer una reflexión de que esas acciones son las que destruyen la credibilidad, son las que destruyen el aspecto democrático del que estamos hablando, porque al final, como bien lo dijo Arístides, ahora todo es democrático, pero democrático que a la fuerza, imponiendo, destruyendo, interpretando y manipulando todo. Al final, yo lamentablemente tengo que decir esto, yo en esto que estamos discutiendo no veo transparencia, no veo institucionalidad, no veo seriedad. Lo que veo es una estratagema discursiva para justificar algo que aparentemente está claro en las encuestas,
solamente para desviar una atención y justificar cuestiones. Y eso, si lo vemos como una estrategia y no como un tema de legalidad, no solo es malo, sino que es peligroso y además perverso, porque no estamos ¿Libre está preparando construyendo algo según tu criterio? Eso, Yo te interpreto. Yo siento que no es que están preparando algo, sino que ya saben que de alguna manera en un proceso transparente no ganarían. Y que entonces cualquier cosa que le dé transparencia al proceso es, yo dije que me iban a hacer fraude, ahí está, me ganaron por fraude y me voy con todo porque me hicieron el fraude que venía denunciando, aunque no exista más que en sus cabezas. Bueno, no. Fíjense que es interesante, pero el sistema electoral hondureño es dirigido por la oposición. Y cuando digo el sistema electoral no solo estoy hablando del Consejo, el Tribunal de Justicia, el registro, y la rotación va igual. O sea, ¿quién tiene control de las instituciones? En este momento es el bipartidismo, y eso ya está claro. No le han pagado los proveedores, ese es problema de la gente que está manejando ahí la situación en el control del Consejo, y es el bipartidismo. Entonces me parece a mí de que si vamos a ser transparentes, seamos transparentes, claro, y dejemos con claridad lo siguiente: la única oportunidad que el Libre tuvo para llegar al poder es cuando se integró en los organismos electorales, porque antes realmente le hicieron fraude y nosotros estamos claros de eso, pues, y conscientes de esta situación. Entonces, otra cosa que hay que aclarar, señores, los balances en el acta se transcriben de manera manual y después viene el sistema e interpreta los grafos, o sea, cómo colocamos los números. Si hicimos un 4 abierto, un 4 cerrado, un 3 con línea horizontal o 3 redondo, así. Entonces, todo eso forma parte del esquema de la interpretación. Acuérdense de que, como bien decía Aristes, un programa lo hacen los hombres, indudablemente. Pues. Claro. Pero también es una interpretación de grafos. Entonces, ahí es donde se dan las inconsistencias. Pero esas inconsistencias son detectadas ahí mismo en la Junta Receptora. Y si hablamos de democracia, ¿cuántos ojos están viendo originalmente esa acta? Por lo menos 10. Y el que va a revisar solo es una persona. ¿Quién lo va a determinar? Entonces, pero las actas ya han circulado en todas las imágenes a todos los partidos. Correcto. Pero eso, sí. Pero ¿por qué no se transmiten? O sea, una cosa es que hayan llegado, pero no se computan. Eso es lo que están haciendo, deteniendo el proceso para alargar el pronunciamiento a las 3 horas. O sea, no están creando certidumbre en la población, porque la ley es clara, dice que se va a transmitir y divulgar lo que envíe la Junta Receptora. No dice que hay un paso intermedio. No existe. Revisemos la ley, ahí está claramente en el 279. Dice la transmisión de lo que dice la Junta Receptora. ¿Me permite solo un comentario? Vuelvo a eso y me da la razón. Está en la ley, está claro. Entonces, ¿cuál es el relajo? ¿Por qué una conferencia de prensa y no una acción para que se respete el texto de la ley? O sea, ese paso no existe en la ley, no existe ese paso del paso intermedio. No hablo de la ley, hablo de la denuncia. ¿Por qué hago una conferencia de prensa en lugar de ir en los canales institucionales para que se corrija la ley? Si la ley es tan clara como usted lo está diciendo, claro, solo hay que respetarla, punto. Pero aquí, ¿O me equivoco? Es que miren, la ley solo dice una cosa. Porque acuérdese que yo fui el presidente de la comisión técnica que hizo esa ley. O sea, conozco bien cuáles fueron las intenciones, incluso la intención del legislador. En la ley lo que dice no es que va a decir este procedimiento se puede hacer, este procedimiento no. Así es. La ley dice que el documento legal válido es el acta, que es el que firman todos los miembros de la mesa. Ese es el documento indubitable, ese vota cualquier cosa. Luego dice la ley que pueden adoptarse cualquier mecanismo tecnológico para favorecer tanto la transparencia como la fluidez de los procedimientos. Correcto. No dice que si en tal paso de tal procedimiento hay la participación de funcionarios es prohibido, eso no dice en la ley. Ni dice que deben haber o que no deben haber. Es decir, uno hace una contratación, como por ejemplo, se contrata a los que van a hacer el cómputo, o se contrata a los que van a hacer la auditoría electoral. Se hacen las bases de licitación, gana el que tiene supuestamente la oferta más baja y la mejor oferta técnica.
y que tiene garantías bancarias. Ese ha propuesto un procedimiento. Si ese es el que aprueban, ese es el procedimiento que se va a hacer. Pero no es que la ley le dice, no, es la empresa que va a decir cómo va a llegar al resultado. No. Eso número uno. Segundo. ¿No le dijo? No. Segundo. Dígale. No, es que, Tito, lo que sucede es que quien pone las pautas de el sistema informático es quien requiere el servicio. O sea, Claro. el consejo debe decir, debe sumar aquí, debe cuadrar lo entregado con lo recibido, debe haber una distribución, todo eso. Sin duda. O sea, los parámetros del algoritmo informático los determina el consejo, no es la empresa. De acuerdo, pero ¿correcto? la empresa... Y fíjate lo que dice el 280, mira, dice. Los resultados de las actas de cierre transmitidas por la Junta receptora de votos y divulgado el día de las elecciones después del cierre oficial de las juntas tienen carácter preliminar y solo cumplen la función de informar a la ciudadanía sobre los resultados parciales. Pero te está diciendo que va a ser divulgado por la Junta Receptora, no dice que hay una tercera verificación. Bueno. Porque incluso, yo aquí tengo los términos del pliego de peticiones, Sí. porque incluso dicen hasta de tercera y cuarta. Bueno, es que vamos a hacerlo todo, la revisión completa. El Consejo, y eso lo dije, hace los pliegos para las licitaciones y dice lo que necesita. Pero la empresa, cuando una vez es contratada, es la que te construye el sistema, te hace el procedimiento ya real. Entonces, una vez que ¿cómo se llama? El Consejo dice, quiero que tal producto, como por ejemplo que las actas que tienen inconsistencia sean descartadas por la inteligencia artificial y que esas actas vuelvan a conteos especiales, vuelva a tal, entonces le toca a la empresa armar esa cosa. Le toca a la empresa no solo armar el programa, armar todas las facetas de ese proceso. El proceso, como todos sabemos, se inicia en la mesa. En la mesa se escanea. Esas actas que son firmadas en la mesa entran al sistema y llegan inmediatamente a todos los partidos, a diferencia de en Venezuela, ¿va? Eso no existe en Venezuela, no puedes ver las imágenes, a pesar de que están tecnificados y que no hay intervención humana. Sí, lástima que el proceso electoral es en Honduras. Según ellos, sí, pero es que lo que están es copiando modelos, porque ellos alaban ese modelo. Entonces nosotros, fueron hasta allá. Y ahorita todo lo que, mire, fueron a Venezuela a ver eso. Entonces, a ver cómo funciona el sistema allá. Cómo hicieron ese fraude gigantesco para poder ganarle una elección a la oposición que llevaba un margen enorme, porque antes en los sistemas electorales de América Latina no se pasaba de un fraude de 8% o 7%. Ahora, con esa nueva modalidad de fraude, puedes votar a un candidato que te lleva 20 puntos o 30 puntos y lo reventas, así como en Nicaragua también, y te quedas en el poder 30 años. ¿Verdad? O en Rusia, es igualito, que son los países... ¿Vos crees que Libre va a hacer eso, Tito? Libre quiere hacer eso, pero no lo vamos a dejar porque tenemos 2 consejeras, vamos a tener gente en la mesa. Ustedes controlan el sistema. Nosotros no vamos a permitir eso. Ellos controlan el sistema. Vamos a permitir, ¿cómo van a hablar de eso? No fraude? vamos a permitir eso. Y, por otro lado, nosotros estamos... ¿Ustedes controlan el sistema? No controlamos el sistema, ¿sí? No, porque ¿Quién está en el registro? Por ejemplo, cuando... Es cierto lo que acabas de decir, que tienen 2 consejeras. Bueno, tenemos 2 consejeros que son demócratas y van a impedir cualquier maniobra, cualquier tentativa de Libre, como ya lo hicieron. Mire, cuando llegó este nuevo consejo, ¿no se acuerdan el gran problema de que fueron intimidadas? ¿Y qué hicieron ellas? Votaron democráticamente 2-1. Y no es que siempre votan cuando las cosas son a favor de la transparencia, y voy a poner de ejemplo, Ana Paola Jolle, en función de la transparencia, votó con Marlon a favor del sistema biométrico, pero tampoco es que el sistema biométrico es más importante que el acta, como quería Marlon después, ¿va? El sistema biométrico no puede entrabar los resultados, no puede ser un objeto
principal en un proceso donde lo biométrico solo es para la transparencia. Entonces, no olvidemos lo principal es saber quién ganó las elecciones y divulgarlo y que el pueblo esté tranquilo con quien gane. Para mí todo este problema, y lo vuelvo a decir, que ya se había discutido una semana, yo mismo vine aquí hace 2 semanas, un lunes, a hablar de eso. ¿Por qué Marlon vuelve a sacar eso? Porque tienen el problema de Sedesol, donde saquearon, tienen una piñata, donde emitieron cheques, donde le dieron dinero a los de ellos para la campaña, millones de lempiras, donde está saliendo en este momento que las obras para las cuales se hicieron esos desembolsos no existen. Entonces viene el presidente del Congreso y habla de otro fondo donde acusa a diputados de la oposición que lo que hicieron es gestionar esos fondos, pero no les dieron cheques a ellos. Esos fondos que gestionaron para las comunidades se hicieron como en tiempos de que mi mamá era diputada, que ellos gestionaban y el dinero se le daba o a las alcaldías o bien al que era en ese tiempo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que se llamaba SECOPT, que era el que hacía la pavimentación de calles o los caminos de herradura o cualquier cosa. Pero eso no lo tocaban los diputados. En este caso, sí fueron los diputados del Libre que andaban con los cheques y empezaron a darle a toda su gente. Es un escándalo, este es un escándalo. ¿Y quórum? Que en realidad, quórum, tenemos que descubrir quiénes están detrás. Y otros escándalos que van a empezar a salir porque ya están en fin de reino, y es cuando esté el final que empiezan a salir, que hay descontentos, que ellos mismos tienen gargantas profundas, porque gargantas profundas se llaman a aquellos que de adentro están descontentos y empiezan a cantar. Hay mucha gente de ellos que ya está hablando. Y la misma esa diputada Isis ya está hablando, ya está contando cosas de todo el saqueo que han hecho. Ese saqueo de Sedesol es como parecido al saqueo del Seguro Social del Partido Nacional. Es parecido. Entonces, yo sí creo que ahí hay un problema, y el problema es mayor por cuanto tienen un partido liberal que hace 15 años no gobierna, que el último que gobernó fue Melco, donde nosotros éramos ministros con Raúl, y que en ese gobierno no se señalaron grandes actos de corrupción, no hubo, después hubo uno que otro ministro que había hecho una cosa, pero no hubo grandes actos de corrupción en ese gobierno, fue bastante honesto, y que además después de ese gobierno vino el Partido Nacional, hizo ese enorme saqueo de hospitales, de esto, de lo otro, y entonces, ¿qué es lo que pasa con el Partido Libre? Que pregonó que iban a hacer un combate a la corrupción, no lo hicieron, no trajeron a la Sisi, y tienen frente a ellos su primer acto fue el pacto de impunidad. Un candidato intachable que es Narrala, porque nadie puede decir que Narrala ha robado y no ha robado nunca. Nadie puede señalar un solo acto de corrupción. Entonces tienen ese problema. Por eso ellos, ante su acto de corrupción, ¿qué es lo que están haciendo? Referirse al Partido Nacional, al gobierno de Jo, como diciendo ellos, pero es un argumento débil, ¿verdad? Y de débiles. Porque es decir, bueno, es que yo robé porque ellos robaron también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que están haciendo. Y ahora lanzan ayer domingo con la pretensión de que el tema de la semana sea ese refrito que está haciendo el consejero, y nos invitan a este programa para que hablemos del tema que no es del tema de la actualidad. El tema de la actualidad es el saqueo que está haciendo Libre de los fondos públicos. Bueno, es la narrativa de ustedes, del bipartidismo, ¿no? Pero hago un punto. O sea, mire, Teodoro, con todo el respeto, fue el bipartidismo. Ya lo establecimos, son 3 fuerzas. Interpretaciones, ¿va? Tenemos 2 consejeras. Claro que hay 2 consejeras y no funciona así, pues. Un representante de cada partido. Eso es lo que dicen. ¿O no? ¿Es así o no es así? Es la administración de la desconfianza. No, pero le hago la pregunta. ¿Es eso lo que dice la ley? ¿Un representante de cada partido? ¿Sí o no? No. Bueno. La ley lo que dice es 3 profesionales que son electos por el Congreso a través de una mayoría calificada. Claro. Pero no obligatoriamente tienen que ser de un partido. Son los 3 partidos que tienen mayor. Exactamente. Sí.
Y esto es lo que terminó corriendo. Entonces, por favor, no le digamos a la gente que es que hay dos consejeras defendiendo el bipartidismo. No, claro. Y no el era, mismo Tito pero lo acaba le de digo, decir. pero no era lo mismo la vez ¿Cómo pasada? ganó Libre la vez pasada? Pero le digo, entonces, ¿cómo ganaron la vez pasada? La vez pasada, porque estaba el Pero Partido la Nacional estructura, y el Liberal. la estructura Sí. ha sido la ¿Cómo misma. ganaron? Pero por eso le digo, mire, ve. ¿Cómo va a ganar esta vez también con el apoyo de la gente? No, ganaron en el CNE porque el CNE se ganó en las urnas. Ganaron, no en el bueno, miren, ve. ganaron. En las urnas. Ganaron realmente. les pero pido el un favor. CNE no les obstaculizó y estaba el supuesto bipartidismo. Les pido un favor. Porque en ese momento la coyuntura no estaban unificados. Hoy sí tienen una sola narrativa. No, desesperación los tienen eso. Nunca hemos estado unificados No, porque bueno. el Partido Liberal y Nacional han sido adversarios. No. Han sido adversarios. Últimamente no. Yo le pediría que me escuche en lo siguiente. Simelis y Rixi todos proceden del Partido Liberal. Rixi fue nacionalista, después fue de la democracia cristiana, o sea, después fue liberal y después libre. Esa sí han dado en todos los partidos. Bueno, no es la única, ¿verdad, Tito? Yo también. Ah, bueno. Okay, pero excelente. Y Mel también. Bueno, yo y sí puedo, Callejas también. Y yo sí otro puedo, montón yo sí también. puedo decir que he sido pinuista desde Toda la vida. Toda la El vida único. y sigo siéndolo y lo voy a seguir siendo y hondureño, y lo que me da lástima es esas discusiones de defender instituciones políticas que a todas luchas han destruido el país, mi amigo. Entonces a eso voy. Yo no quiero atacar a Libre, yo quiero que ataquemos toda la payasada que estas tres instituciones han hecho con el país, porque no me pueden decir que el gobierno actual es una maravilla, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de los 12 años y de esto y del otro, todo eso lo podemos discutir, Claro. pero no son 12 años, mi amigo, son 40 años de malas decisiones, de malos gobiernos en general, porque desde que llegaron Bueno, el nuevamente... bipartidismo tiene más de 100 años, ¿no? Bueno, déjeme terminar, estoy hablando de la última etapa de nuestra vida política porque esa es la que nos compete. Porque hubieron un montón de situaciones que Y Mel llevaron, no fue bipartidista. que llevaron a golpes de Estado, que llevaron a gobiernos militares, etcétera, de cosas, y parecería, mire, que la sociedad civil estaba tan desesperada de llegar a eso, que no se han dedicado más que a destruir el país desde que volvimos a la democracia, y eso es lo que estoy discutiendo aquí, y yo no veo un ambiente, porque parece que estamos defendiendo a Libre o atacando a Libre. A mí no me interesa atacar a Libre, Libre se ataca solo, mi amigo. Bueno. Entonces voy al punto. Aristides mencionó algo, fíjese que, y yo creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Que cuando hay una licitación, especialmente si es en el gobierno, la debe ganar la oferta más barata, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O no? Sí, da todas las condiciones técnicas. Bueno, desde el lado técnico yo le puedo... Asumiendo que debo tener la más barata, claro. Asumiendo que cumple las condiciones técnicas. Y tiene técnicas. la logística, no me va a salir así como los del transporte que No, contrataron. no estoy hablando de eso. Estoy hablando... No tenían ni camiones para mover. Estoy hablando de las planillas fantasmas del Seguro Social y del contrato que acaban de hacer que va a costar 8 millones de lempiras de un local lujosísimo en Altara, en San Pedro Sula, ¿no? Para dar servicios externos, cosa que no debió ocurrir, ¿no? Pero otra cuestión. Entonces, vamos al punto. ¿Dónde están los actos de transparencia? ¿Dónde está la administración? ¿Dónde está el ojo financiero? ¿Dónde está el beneficio de esa población de la que tanto hablamos? Y reitero, a mí no me interesa atacar a nadie. Si Libre es un excelente gobierno, que se queden eternamente, mi amigo, y cualquiera que lo hiciera, si de eso se trata. Pero por el amor de Dios, no defendamos ni a liberales, ni a nacionalistas, ni a estos, porque el país que tenemos lo han construido esos tres partidos. No podemos decir lo contrario, amigos. Y reitero, no es para atacar, es para reflexionar. Si seguimos en ese pleito de perros y gatos que vos fuiste, no me diga que le puedo mencionar, pero no me gusta mencionar nombres, pero lo podemos platicar a la salida. Hay por lo menos 3 funcionarios en este momento del gobierno que dijeron, si lo que robaron ahí es poquito, si ustedes en 12 años robaron un montón, ¿de qué se están quejando? Es un poquito lo que nos robamos. Lo dijeron así, con esas palabras, doctor. Oye, Germán, pero te voy a contar, eso se lo dije a un amigo tuyo y mío, y me dijo, oye, mío, pero eso a un jodido en México le pegó a México. Dijo que robó poquito y la gente volvió a votar por él. Oíme, Raúl, ¿y te acordás de aquel Pero diputado entiendo, nacionalista, como se llamaba? El de Olancho. El de Olancho, que sí. dijo, y es que es malo que lo que robaron, que lo que robamos nosotros y lo que ellos están robando es bueno, dice. Lo que robamos nosotros es malo y empieza a decir, a justificar. Entonces, ¿me entiendes? Ese es mi dolor. O sea, mi enfoque aquí no es decir que Libre aquí. No, veo la narrativa
que lo único que hace es destrozar la credibilidad en el proceso. Hay institucionalidad que se podría estar imponiendo para que se revise la legalidad de las cosas, pero aquí nadie habla de legalidad, doctor. Usted es el único que ha oído hablar de artículos sólidos. Perfecto, entonces agarremos ese articulado, llevémoslo a las instituciones y que se corrija, punto. Pero ¿por qué tengo que venir a llamar a una arenga y a decir, aquí viene el bipartidismo? Por el amor de Dios, dejen ese cuento, son parte de ese bipartidismo, de ahí salieron, por Dios. Así de sencillo. Mel ganó con el bipartidismo. Así de sencillo. Entonces, vuelvo al tema. Yo quisiera un solo discurso de alguien que diga, señor, estoy harto de esta cosa, yo me voy a fajar por el pueblo, voy a hacer todas las ilegalidades por el pueblo. Nunca es por el pueblo, es por el poder, es por mantener canonjías, es por mantener beneficios y el pueblo vale sobrando. Eso es lo que me da tristeza y yo quisiera que nos enfoquemos a qué le vamos a dar a ese pueblo con este proceso electoral, porque necesita certidumbre, necesita transparencia, necesita que quien gane, sea libre, sea liberal, sea nacional, y que además dejemos esa división, porque un país dividido va a la catástrofe. Que hay elementos distintos en cada una de las instituciones, no lo discuto, pero si usted me agarra a Honduras y me lo convierte en un rompecabezas, todas las piezas van a ser diferentes, mi amigo, pero todas juntas son Honduras y eso es lo que tenemos que construir. Teodoro, Sí. Mire, aquí me dice alguien, pregúntele a Teodoro. Aquí está. Pregúntele a Teodoro cómo salimos en el tema de la estrategia de la reducción de la pobreza con este implacable gobierno en contra de la corrupción. Y si él considera que no va a hacer fraude, liberales y nacionalistas. Primero aumentó la pobreza, ¿no? Sí. Con este gobierno. Aumentó. Sí. No, hombre. Yo creo que se entiende la narrativa del bipartidismo, ¿eh? Volvemos al bipartidismo. No. Hablemos de Honduras, amigo. Bueno, y estamos hablando de Honduras, que es parte de la realidad. Bueno. Mire, la cuestión está así. Usted sabe que Libre ha tenido la oportunidad de dirigir el Ejecutivo solo una ocasión. Sí. ¿Ok? Y vamos por la segunda. Libre. Libre, correcto. Y Mel- ahí la Mel en el responsabilidad de la construcción de toda la institucionalidad es de todos los actores políticos, Sí, ¿ok? De todos los partidos, así es. sin ninguna excepción, ¿verdad? Algunos existen, otros desaparecieron, ¿no? Yo creo de que no es necesario retrasar la divulgación de los resultados preliminares, porque son preliminares. Entonces, ¿por qué estamos ahondando en eso? Me parece que deberíamos estar más bien buscando la transparencia del proceso. Mire, el acta, como decíamos, Tito, el acta se llena manualmente y después el sistema la interpreta. Ahora, ¿dónde pueden haber errores? Solo que hay una mala intención o haya una inoperancia perfecta de no saber sumar ni restar. Fíjate que ahí la operación más ni se divide, pues. ¿Qué hacemos ahí inicialmente? Recibimos, y se lo vamos a aclarar al pueblo, se reciben las boletas, ojo, boletas, se apuntan las boletas iniciales, después se toman el número de las boletas sobrantes y se apuntan para sacar las utilizadas. Posteriormente esto se divide en quienes están cuadrados en el número de boletas utilizadas contra el cuadernillo que firmó el ciudadano y después con la participación de los miembros de la Junta Receptora, que posiblemente no estén en el cuadernillo porque no siempre coinciden, y después con los que votaron, si fueron los técnicos que votaron en esa Junta, que dé la casualidad que sea la primera del centro. Al cuadrar todo eso, después se pasa a la distribución de los partidos. ¿Qué? ¿Cómo quedó ese resultado del total de las boletas utilizadas en los diferentes partidos, en los votos nulos y en los votos blancos? Eso es el cuadro. Y si eso está perfecto, tiene que pasar, pues. O sea, yo no le veo la complejidad, a menos de que haya una mala intención de querer trastocar las actas, pues, y de cambiar, expresar un número y después poner otro. Pero por lo demás debería ser fluida la transmisión de información y simultánea para todos los partidos. Pero eso entiendo yo Es que así que- es. es que es- Y además el proceso es que el totalmente problema- auditable y El público. problema no está ahí. El sistema es fluido cuando la inteligencia artificial interpreta las actas y las valida.
pero también el sistema de inteligencia artificial descarta un montón, que como lo dije en el proceso pasado, llegó hasta 30%. 30.000 actas creo que había. El sistema de inteligencia artificial debe ser un sistema, y vos lo sabes que sos un conocedor profundo de eso, verificado por lo menos 6 meses antes. Porque, No, porque cualquiera, por intervención humana, puede poner un algoritmo para que le vaya sumando un voto cada vez en cada circunstancia. También deben haber simulacros. Depende de cómo se diseñe el reconocimiento que hace la inteligencia artificial sobre los símbolos, porque puede haber un mal reconocimiento. En definitiva, todo el mundo sabe que la inteligencia artificial tiene un montón de errores, porque se va nutriendo de un montón de cosas que le pone la gente y los... es que somos nosotros los que la parametrizamos. Es como cuando vos ves Esa Google, es la realidad. Vos ves Google, en Wikipedia, cualquiera puede hacerte tu biografía en Wikipedia, sí, y te va agregando datos y datos y datos. Y entonces ya al final no se sabe qué es lo que es objetivo y no. Pero más allá de eso, yo creo que en el tema en que quieren confundirlo de libre, es que la intención es ellos obstaculizar el proceso, no nosotros, son ellos, porque ellos son los que van perdiendo y los que están interesados. En ningún lugar de América Latina ha habido un sistema como este donde no hay verificación. Claro. Estamos proponiendo doble verificación para soltar un montón de actas. Si en Honduras se presenta esa iniciativa del consejero, francamente tendríamos el sistema más inseguro de América Latina, más bien. Claro. Y voy a remitirme a un ejemplo del tiempo del bipartidismo, porque ahora hay tripartidismo. Porque el tripartidismo se refiere al sistema de alternancia del poder. Por ejemplo, en Estados Unidos hay bipartidismo, porque o ganan los demócratas o los republicanos. Pero en Europa ya no. Cuando hay más partidos que pueden ganar, ya no se llama bipartidismo. Y como le digo desde el principio, bipartidismo es el que va a haber una vez que pierda libre y nunca vuelva al poder. Ahí sí vuelve el bipartidismo, porque nos vamos a estar alternando con los nacionalistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el tema este de lo que pretende Libre? Mire, Libre va en todos los sondeos, no hay uno solo, y por eso no han sacado nada, en que la candidata de ellos vaya a la cabeza. Va en tercer lugar y en algunos sondeos va bien lejana. No tienen más que los votos de ellos, que son minoritarios, y el problema grande es que ellos han decidido que ya por la vía, que la vía por la cual van a ganar no es estrictamente la electoral. Por eso tienen un discurso polarizante. Un discurso donde acuden a la famosa lucha de clases de tiempos de Marx, que los soviéticos en su impostura lo llevaron a un odio de clases total y exterminación de clases sociales por la vía de la muerte. Recurren al discurso de los ricos, los pobres, la izquierda, la derecha, los buenos, los malos, la familia buena contra las 10 familias malas. Entonces, todo ese es el discurso de Libre. ¿Por qué? ¿Porque el discurso de ellos gana votos de independientes? No. Lo hacen porque quieren tener lista a su militancia para un desorden que puedan crear, para un caos, para el combate, para ir a crear problemas de violencia en los centros electorales. Para eso es que están incitando a la gente a eso. Entonces, nosotros entendemos bien de que la manera de pensar de ellos no es a favor de la democracia. Ahorita están tapando esto de Cedesol, pero ahorita están mintiendo sobre cosas como eso del bipartidismo. Mire, y voy a dar un ejemplo concreto que Raúl lo conoce bien. Cuando Mel formaba parte del Partido Liberal, era nuestro candidato, y él estaba orgulloso de ser liberal. En ese momento de la elección, yo estaba con 2 votos contra mí, Partido Nacional y Partido Demócrata Cristiano aliados en el TSE.
Resulta que el día de la elección el margen era muy estrecho, porque al final la diferencia entre el Partido Nacional y Liberal fue de 75,000 votos, más o menos. Fue 3.75. Y es ahí donde el TREP es muy importante, porque puede calmar a la gente. Entonces, los nacionalistas tempranamente, que controlaban el poder, que estaban tratando de hacer el fraude desde el poder, que es donde se puede hacer los fraudes, tenían el Ejecutivo, que era el presidente era Maduro, y el Congreso lo presidía Pepe Lobo, que era a la vez el candidato. La ley electoral dice que si no hay una declaración a los 30 días, es el Congreso que decide quién es el presidente. Entonces ellos iban a decidir que ellos eran los que habían ganado la presidencia si se enredaba el proceso. Y esa era la estrategia de ellos, la última estrategia. Entonces, cuando ellos salieron a las calles a proclamarse vencedores, era en función de declararse, enredar el proceso, que los otros dos magistrados obstaculizaran el conteo de votos, o sea, el escrutinio general, y declararse ganadores. Y cuando andaban en las calles, a mí lo que se me ocurrió, y lo hice, una decisión propia, para salvar la situación, y le hablé al presidente Maduro, que estuvo de acuerdo además, porque él es un demócrata. Vine y le dije, mire, vamos a dejar de, no vamos a divulgar datos, porque en aquel tiempo los primeros datos que salían eran los de Tegucigalpa, porque no había todos los mecanismos tecnológicos. Entonces, como en Tegucigalpa había ganado con gran ventaja el Partido Nacional, puesto que es su bastión, eso iba a reforzar las protestas de los nacionalistas en las calles, diciendo que habían ganado. Entonces se iba a crear un conflicto político-social y de violencia, porque andaban con palos. Entonces, ¿qué es lo que yo dije? Yo dije, bueno, démosle una orden a las Fuerzas Armadas de que traigan de todos los departamentos liberales las urnas y los documentos para que los metamos al centro de cómputo y empiece a balancearse, que esa es la intervención humana. Si yo vengo y salgo a dar un trepa a esa hora y digo, el Partido Nacional va ganando con 20 votos, con 20% de ventaja, se arme relajo. Porque iba ganando por 20 en el escrutinio, con Tegucigalpa iba ganando por 20 o 30, pero no era la realidad nacional. Entonces ahí es donde se necesita la intervención humana. Y así fue que fue presidente Mel, si no, no hubiera llegado. Cuando yo salí a declarar unilateralmente que Mel había ganado la elección, que las Fuerzas Armadas tenían que protegerlo, que los datos daban que en el resto de los departamentos ya había un triunfo liberal y que abrí la divulgación de datos hasta el martes, cuando ya iba ganando el Partido Liberal, es así que Mel benefició del bipartidismo en ese momento, porque el bipartidismo tenía una cosa, a pesar de los jaleos, a pesar de los fraudes, y yo estoy de acuerdo con Germán, siempre ha habido fraudes, pero yo siempre he creído que a pesar de los fraudes ha ganado el que tenía que ganar por las diferencias, y excepto en la última de Juan Orlando, que ganó fraude, que de verdad iba ganando Salvador Nasralla y le robó descaradamente la elección. En la de Xiomara, la anterior, 2013, sí ganó Juan Orlando legítimamente, la ganó, porque la alcanzó, y eso se iba midiendo en los sondeos. Todos ellos, los observadores internacionales, lo ratificaron, incluso los venezolanos que andaban acá, y dijeron sí, ganó. Y ponerle la cerecita, sí. Esa segunda jamás debió ser. La Constitución sigue diciendo que no podía ser presidente. Así es, y la segunda no. La segunda sí, hablo de la segunda. En la segunda hizo fraude, así pero es. En la primera sí la ganó, y la ganó por varios puntos, ¿verdad? Al final quedó, claro, hizo fraude también, pero le ganó. Excelente, como vemos la narrativa de los que conoce que han estado ahí manejando la cuestión. Pero le ganó. Okay. Entonces, ¿qué es lo? Y con esto termino, porque he hablado bastante. Ganó las elecciones Mel por un estrecho margen, ¿verdad? Como había un bipartidismo que tenía intereses más grandes, que era de preservar el sistema democrático, tener buenas relaciones con Europa, Estados Unidos, el mundo occidental, que es democrático, no el mundo de Irán, de Corea del Norte, de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y de Putin, al cual ellos adhieren. El mundo democrático vigila eso. Entonces tenían que quedar bien, querían proteger los negocios, porque eso mueve la economía, y si hay relajo,
la economía se viene abajo, cosa que no les importa a los de Libre, porque quieren destruir a la empresa privada. Entonces hubo una misa negra con todos los grandes padrinos de los partidos. Creo que Raúl andaba ahí, tal vez nos puede contar mejor. Y le torcieron el vaso a Pepe y Pepe admitió que había perdido, porque le dijeron, incluso diplomáticos extranjeros, si vos te paseás en el sistema democrático y creas todos los problemas, vos asumís las consecuencias y nunca vas a ser presidente. Y él civilizadamente, y yo eso lo admiro a Pepe como le admiro a Papi cuando reconoció la derrota la vez pasada a manos de Xiomara, y eso es lo que queremos ahora. Pero ya desde antemano el partido de gobierno, que está en una serie de escándalos, lo que quiere es quedarse a la fuerza en el poder. Quieren ganar en la calle lo que no pueden ganar en las urnas. Yo no creo que sea así. Se va a ganar en las urnas, pero independientemente de eso, Tito, estamos hablando del TREP. Nadie está poniendo en discusión que el escrutinio general tiene que ser verificado, y la misma ley lo dice. Para eso tenemos 30 días. Pero estamos hablando que por qué retrasar la transmisión de los resultados preliminares, incorporando pasos que no existen, que deben ser diáfanos. Sí. ¿Sí? Debe ser de la Junta Receptora, copia a los partidos y a la contabilización para dar los avances preliminares de tendencia. Sí, sí, bueno, eso es el TREP. Eso es el TREP. Entonces, ¿por qué lo están complicando? Bien. Teodoro, ¿va a poder Libre o tiene alguna forma de revertir la decisión sobre el TREP sin la necesidad de los partidos nacional y liberal? ¿Quiénes serán las personas que van a verificar las actas? ¿Solo el bipartidismo o también Libre? Bueno, eso es una decisión que el Consejo Nacional tiene que contratar a esa gente, ¿no? No sabemos a este momento cuál es el pensamiento de este grupo de gente. Lo importante es que la verificación sí hay que hacerla para el escrutinio general, no para el TREP. Okay. La misma ley manda que la verificación dice de todas las actas y de todos los documentos electorales por la Junta Receptora. Para eso el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para hacer una declaratoria, y eso sí es oficial, eso sí es de ley. El TREP es un avance, una tendencia preliminar, no necesariamente es definitiva. Entonces yo no sé por qué están pasando este paso de verificación a nivel del TREP cuando debería ser a nivel del escrutinio general. Germán. Sí, bueno, mire, yo retomo lo que hemos venido manejando, ¿verdad? Al final, mire, la gente tiene que entender algo. Si hay intención de hacer fraude y las personas tienen el control para hacerlo, aparentemente lo van a hacer. Antes que no existía tecnología, el fraude era físico. Hoy que hay tecnología, el fraude podría ser electrónico. Ese es el punto. Por eso lo importante a mi criterio es fortalecer el proceso, más allá de cómo se haga, de a qué hora se divulgue, cómo se divulgue, que haya certeza de lo que se está divulgando. Porque lo que usted me dice es correcto. ¿Por qué vamos a detener la información? ¿Qué pasa si hay una anomalía en eso y damos una declaratoria de información oficial, no definitiva, pero la gente dice, ya gané, y genera usted ya una expectativa, y si por alguna razón algo se modifica o cambia, viene otro conflicto igual. Entonces, mire, la inteligencia artificial, como lo señalaba Arístides, creo que todos lo hemos visto, la inteligencia artificial es una gran herramienta, pero es eso, una herramienta que debe ser utilizada por personas. ¿Qué hace cuando usted ingresa a un lugar con una compra, una tarjeta de crédito? Tenemos esos códigos de verificación, ¿verdad? Donde hay fotografías, esos códigos de verificación chapta que le llaman y no sé qué. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no es perfecta. No tiene todo en sus manos para manejar las cuestiones y decir aquí está, porque está sujeta a nosotros, que somos los que estamos manejando las cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la verdadera preocupación, y yo reitero, más allá de que sea una lucha por el poder, de que sea una lucha de quién va a ganar las elecciones, más allá de que estemos llamando a las arengas, más allá de esos abusos presupuestarios, de usar el Canal 8 para fines partidistas, etcétera.
Todo eso que estoy mencionando es lo que debemos corregir, porque cuando vemos toda esa incidencia, óigame, ¿cómo me va a decir usted que yo como ciudadano, y repito, no me meta, si quieren seguir en lo del partidismo, perfecto, pero yo no soy parte de eso, mi amigo, en lo más mínimo, ¿va? Entonces voy al punto, como un tercero que no tiene nada que ver en ello, yo le digo, si yo soy un ciudadano y tengo criterio y veo que la estructura política de gobierno está utilizando recursos del Estado de manera injusta, en detrimento de las finanzas públicas y con ventaja hacia los otros partidos, yo digo, esto está mal. Yo se lo digo con toda sinceridad. ¿Cómo se vio mal? Le reitero que ella no se haya separado de su cargo antes de las elecciones internas, porque eso solo genera dudas al respecto. Entonces, reitero, nos podemos enmarcar en legalidad, nos podemos enmarcar en institucionalidad, nos podemos enmarcar en constitución, mientras la voluntad de las personas que están al frente de las instituciones, mientras las personas que nos lleguen a gobernar no tengan una visión real de sacar este país del hoyo en el que lo hemos metido todos, ¿va? Porque tampoco me voy a descartar como ciudadano, todos somos culpables de lo que está pasando en el país. Pero tenemos que cambiar ese chip de manera absoluta. Pero esos pleitos y todas esas estratagemas no me dicen que vamos en esa dirección. Y te hago un señalamiento final a ti y con esto cierro esta participación. Yo estoy de acuerdo contigo de que podemos volver a un bipartidismo dentro del esquema que tú dices de que el pueblo repudia, de que libre, teniendo todo para echarse a este pueblo en la bolsa. No lo logró, más bien logró lo contrario. Y eso me parece lamentable por Honduras, no porque se queden o no se queden, a mí eso me da igual. Pero vamos al punto. Supongamos que todo transcurre, se dan elecciones, hay resultados, los respetamos y ganan los liberales o ganan los nacionalistas, quien sea. O gana libre. O gana libre. No, por eso, quien quiera, o ganan los... Por eso dije, partiendo del escenario que estamos teniendo, porque usted lo que estaban diciendo y lo que se está denunciando es que no va a ganar porque el bipartidismo está controlándolo todo para que eso no ocurra. Gana el libre, es más, bueno, pongo yo, nuestro candidato es Nelson Ávila, gana el PINU, porque se abrió una ventana nunca antes vista y ganamos las elecciones. Solo déjenme algo, pónganme una toma del Capitolio de Estados Unidos, una mala noticia. La administración de Trump ha tomado las medidas para terminar el TPS para Honduras y Nicaragua. Repito, la administración de Donald Trump ha tomado la determinación de terminar el TPS para Honduras y Nicaragua, que cubre a más de 50,000 personas. Nos meten en el mismo costal. Ambas designaciones datan de 1999, lo que significa que Trump quiere quitarle el estatus legal a las personas que se han sometido a una verificación de antecedentes cada 18 meses durante los últimos 26 años. Repito, la nueva administración Trump ha tomado la medida para terminar el TPS para Honduras y Nicaragua, que cubre más de 50,000 personas. Ambas designaciones datan de 1999, lo que significa que Trump quiere quitarle el estatus legal a las personas que se han sometido a una verificación de antecedentes cada 18 meses durante los últimos 26 años. Por la importancia de la noticia, sigo dando datos. Ha sido, repito, cancelado el TPS para Honduras y Nicaragua. Hasta la ex rectora, gracias rectora, me ha mandado esto. El Mundo dice, mucha atención, Mundo News dice: Trump pone fin a 25 años de protección migratoria para Nicaragua y Honduras. El gobierno de Trump anunció el fin del estatus de protección temporal TPS para migrantes de Nicaragua y Honduras tras 25 años de tenerlo. La administración del presidente Donald Trump anunció este lunes la cancelación del estatus de protección temporal para migrantes de Nicaragua y Honduras, terminando con más de 25 años de protección para miles de migrantes centroamericanos en los Estados Unidos. En avisos oficiales publicados en el Federal Register del Departamento de Seguridad Nacional, informan que el TPS para ambos países expirará definitivamente el 5 de julio. O sea que ya expiró.
La medida afectará a aproximadamente 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses, según reporta la agencia EFE. Así lo ha destacado diferentes portales de noticias. El programa TPS, establecido en la década de 1990, otorgaba permisos de trabajo y protección contra deportación a ciudadanos de países afectados por desastres naturales o crisis humanitaria. Recordemos el huracán Mitch. Nicaragua y Honduras recibieron la designación inicial tras el paso del huracán Mitch en 1998, uno de los desastres más devastadores en la historia centroamericana. El anuncio se suma a la eliminación de otras designaciones de TPS recientes. Desde su regreso a la Casa Blanca en el 2025, el presidente Trump ha impulsado un enfoque más estricto en migración, prometiendo terminar con las amnistías extendidas y recuperar la soberanía de las fronteras en los Estados Unidos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la decisión diciendo que las condiciones extraordinarias que originaron el TPS ya no existen. Durante una polémica visita el 1 de julio a un centro de detención migratorio apodado Alligator Alcatraz en Florida, Noem alzó un cartel instando a los migrantes indocumentados a autodeportarse. Las imágenes de la funcionaria recorrieron los medios, generando fuertes reacciones de grupos pro-inmigrantes. Activistas y organizaciones defensoras de migrantes advirtieron que la terminación del TPS podría provocar crisis humanitaria y rupturas familiares, dado que miles de beneficiarios han vivido décadas en los Estados Unidos, formando familia y contribuyendo a la economía norteamericana. Repetimos esta noticia: el TPS es cancelado para Honduras y Nicaragua. No más TPS. Trump sigue con su agresiva política de correr a todos los migrantes. Siguen las capturas en diferentes estados norteamericanos de migrantes y están pidiendo que se autodeporten los latinos migrantes en los Estados Unidos. Una pausa y continuamos con el foro y el comentario de mis tres invitados sobre esta noticia de que los migrantes, que los tepecianos de Nicaragua y Honduras no tendrán más esta protección. Aparte de eso, las autoridades gringas tienen los datos de cada uno de esos tepecianos, tanto de Nicaragua como de Honduras, dónde viven, quiénes son sus familias, porque estaban protegidos por más de 25 años con ese TPS que no va más. Entró en vigencia que el TPS no va más hace 2 días. Viene importación de alimentos, etcétera. Tenemos un tratado comercial con ellos y un montón de cosas. Tenemos las maquilas que dependen mucho de Estados Unidos. Y tienen una política en este gobierno antiamericana, o sea, en contra de los intereses de la mayoría de los hondureños. Porque los hondureños no se van a Rusia, no se van a Irán, no se van a Nicaragua, no se van a Venezuela, no se van a Cuba, no se van a Corea del Norte. Los hondureños se van para Estados Unidos o España. Los mismos dirigentes de izquierda, en cuanto pierden el poder o los derrocan a veces, porque ellos derrocan y los han derrocado los dos. Evo Morales no se fue a Cuba, se fue a México y Argentina. No se van porque no les gusta a ellos mismos. Entonces, ¿por qué hacen una política contra la mayoría de los intereses, contra la mayoría del pueblo hondureño que tiene sus intereses, tienen parientes, tienen comunicación con Estados Unidos? Hace unos días, acuérdense todo lo que ha hecho este gobierno para demostrarle a Estados Unidos, de forma absurda, porque no logran nada, de que están en contra de ellos. Solo voy a remitirme lo del último año, no el montón de desavenencias que hubo a lo largo del gobierno entre la embajadora, el canciller, a veces la presidente y cualquier otro miembro del gobierno. Ahí está el ministro de Planificación, que pasa atacando constantemente a Estados Unidos, hasta lo tuvieron que callar, lo tuvieron que callar los del propio gobierno, pero después vinieron, suspendieron la extradición, cuando era un compromiso, cuando vino Kamala Harris. Vinieron y solo por llevar la contraria y por ser de esa ideología, rompieron con Taiwán, cuando era otro compromiso que tenían con los americanos. ¿Y qué es lo que ha traído China? Nada mejor que Taiwán. No veo yo en qué nos ha beneficiado ese cambio. Después vinieron, amenazaron en enero de este año con que iban a pedir la salida de la base militar.
Después vino la candidata actual, que fue primero ministra de Finanzas, después... Ella tiene la mitad del gobierno, ella tiene más poder que la presidenta, hay que estar claros en eso. Ella es la que gobierna con Mel. En este gobierno, ella es la que tiene los puestos claves. Un día vamos a sacar la lista de los ministros que son de su afiliación. Ella no puede decir, yo voy a hacer tal cosa en el futuro, les prometo, porque ella ya está gobernando. ¿Por qué no lo hace ahora? Es como Juan Orlando cuando estaba con Pepe, o como decíamos en tiempos de que ganamos con Mel en el Partido Liberal, el gobierno Maduro-Lobo. Este es el gobierno Zelaya Moncada. Este es el gobierno Zelaya Moncada. Ella ella ha armado todo, primero controlando las finanzas del país, la política económica, que fue bastante antiempresarial. Después empezó ella misma, cuando ya llegó a ministra de Defensa, en un programa, a decir que Estados Unidos estaba fraguando un golpe de Estado aquí. ¿Usted cree que Estados Unidos, que acaba de mandar a su secretaria de Seguridad, que es encargada de la seguridad de la frontera, o sea, es un altísimo cargo, tiene las ganas de ayudar a Honduras en cualquier cosa? ¿Y por qué creen que en esta eliminación del TPS es a dos países que son enemigos de Estados Unidos, que sus gobiernos se declaran enemigos de Estados Unidos? Nicaragua y Honduras en el mismo costal. ¿Qué consecuencias, como ha dicho Germán, van a venir a Honduras? Enormes. Mire, aquí está lloviendo sobre mojado. Vamos a una crisis. Eso es lo que va a recibir el próximo gobierno. Una crisis porque aquí hay inflación, una crisis porque ha aumentado la pobreza, una crisis porque ha aumentado el desempleo, porque se han ido empresas, porque nadie quiere invertir en Honduras para generar empleo. Una crisis política con nuestros países aliados. Y encima, gente que está siendo retornada por las políticas antiinmigratorias de Estados Unidos, y encima los del TPS. Entonces, estamos en una bomba social. Vamos a tener un problema. Yo comparto mucho de lo que analizó aquí Germán, y sé que todos estamos preocupados, porque también Teodoro está preocupado porque es un buen hondureño. Así es. Y Raúl, ¿verdad? Esto es un motivo de mucha preocupación para el país, va a afectar enormemente. Cuando la situación se agrava para todos, porque el pueblo somos todos. El pueblo somos todos los de clase baja, todos los de clase media, todos los de clase alta, la familia gobernante y las 10 familias que ellos mencionan también son parte del pueblo hondureño, y a todos nos afecta, porque cuando la situación en Honduras se agrava, afecta también a los que tienen recursos, porque aumenta la delincuencia, aumenta la pobreza, aumenta el problema social. Entonces, yo sí creo que vamos a un problema mayor. Al cancelar el TPS, lo primero que pienso es que los van a sacar. Así es, sí, ya están sacando a muchos. Y van a sacarlos, van a perseguirlos y los van a sacar masivamente ahora. Aún más. Pero sí tratemos de no llevar este esquema al problema partidario, porque entonces lo vamos a complicar. Aquí tengo la reacción del vicecanciller de la República. Buenos días, es el vicecanciller Gerardo Torres. Con todo respeto, le puede decir al abogado Arístides Mejía que no mienta. Nunca se ha tenido mejores relaciones Honduras con Estados Unidos que ahora, y lo han expresado ellos directamente. Y además lo dicen en esa resolución que Honduras ha mejorado todos sus indicadores económicos, sociales y democráticos. Precisamente por eso ya no necesita el TPS. Trump le ha cancelado el TPS absolutamente a todos los que tenían acuerdos. Porque ya somos ricos. Déjame terminar. A los que tenían acuerdos migratorios. A nadie le han renovado el TPS, a ningún país. Y es necesario recordarle que hacer un ataque al país lo hace sentir feliz por odio a Rixi, que es un simple vocero de las 10 familias mantenido de la oligarquía desde hace mucho tiempo. Hay varios recursos legales que los hondureños pueden utilizar. Tienen 60 días para trabajarlo, dice el vicecanciller Gerardo Torres. Bueno, yo le contesto que él es uno de los artífices de las malas relaciones con Estados Unidos. Él ha andado desde el principio del gobierno
en todos los foros que son antiamericanos. Se fue a Argelia, allá al desierto, no sé qué interés tiene Honduras allá, ¿va? Es lo primero que hizo. Irse a un campo de refugiados, puso a Honduras en malas relaciones con Marruecos, que es un país que tenía buenas relaciones con Honduras. Después anduvo en todos los foros de la izquierda extrema, tanto de Europa como de América Latina, como de todos los países. Y ese representante de este gobierno que ha hecho, digamos, una política paralela a la política oficial que tenía el canciller, oye bien esto que te dice. Y en contradicción con lo que decía el canciller en el foro de Sao Paulo, en toda, es el que ha ido a reconocer todos los gobiernos autocráticos. Dice el vicecanciller que Trump le ha cancelado el TPS absolutamente a todos los que tenían acuerdos migratorios. A nadie le ha renovado el TPS, a ningún país. Y es necesario recordarle que hacer un ataque al país lo hace sentir feliz por odio a Rixi, que es un simple vocero de las 10 odias a Rixi. Es completamente falso, no tengo ningún... Es más, yo evito hasta pronunciar su nombre, ni nunca he dicho nada que vaya contra su dignidad como persona. He atacado sus ideas políticas, con las cuales no comparto, ni sus actuaciones. Es la candidata del gobierno y por lo tanto tenemos, los que estamos en la competencia electoral tenemos que hacer las críticas a sus ideas, a sus programas, a sus discursos. He sido amigo, nunca he sido vocero de las 10 familias tan obsesionados con eso, nunca he trabajado para la empresa privada. Que son mantenidos de la oligarquía desde hace mucho tiempo. No, yo nunca he sido, sí he vivido de mi profesión y de los cargos públicos que he ostentado, así como él vive de un cargo público. Entonces no sé a qué se refiere. Creo que están queriendo estigmatizar a la gente. Aquí eso no les va a pegar. Bien. Porque las 10 familias ni siquiera las nombran ellos, ni siquiera tienen el valor de decir quiénes son. Y son familias, si son a las que se refieren, son familias que han hecho mucho más por este país que Torres. Porque Torres no ha generado empleo, más bien ha hecho perder empleo con sus políticas antiempresariales y antiamericanas. Torres no ha creado empresas, las 10 familias, algunos de los cuales son amigos tuyos personales, han creado aquí empresas grandes de alimentación, de importación de combustibles, de banca, de todo tipo de negocios, están en todo, de la agricultura, toda la producción que hay en Colón se debe a una de las supuestas 10 familias, la que hay en Comayagua también. La banca el otro día, cuando ellos la estaban acusando, porque ellos meten a los banqueros en esto, la IVA hizo la publicación de un documento explicando que ellos nunca han beneficiado de ninguna exención de impuestos. Señalaron a Rixi por su discurso y dijeron, ¿por qué tanto odio contra un sector que aporta tanto a la economía? Y ponen la cifra de impuestos. Entonces, ellos están queriendo destruir el grupo económico que en todo país existe, porque creen que destruyendo ese grupo es una forma de quedarse en el poder. Y aclaro, Rixi es la candidata del gobierno. Y todo candidato debe estar listo a debatir. Aquí yo debato ideas. Yo he sido amigo de Rixi desde que estábamos en el gobierno, no le he vuelto a ver, pero no tengo absolutamente nada contra ella como persona, sí como candidata. Bien, vamos al cierre del programa. Germán, el tema, el fraude denunciado por Marlon Ochoa, salió lo del TPS, sí, y bueno, otros temas políticos. Yo resumiría en eso. Yo insisto, creo que esto no es un instrumento ni técnico ni jurídico, sino que es eso, un llamado a generar conflicto, a generar división. Y mi llamado es a que reflexionemos, hombre. Yo entiendo que hay pugnas políticas, que hay diferencias, pero todos somos Honduras. Si seguimos gestionando ese tipo de diferencias y atacando, y como les digo, ustedes hacen eso, ustedes son aquí, eso es despectivo y rompe una unidad nacional que es lo que tenemos que construir, a mi criterio. Y como dije el otro día, van a decir, el abogado se chupa el dedo porque las cosas no son así en la vida real. Pues ¿saben qué, señores? Chupémonos el dedo todos, porque eso es lo que necesitamos, crear una conciencia colectiva y no seguir generando división. Bien, gracias. Don Teodoro, ¿qué dices al final?
Bueno, dejar bien claro que lo que es necesario es el cumplimiento de la ley. Cumplimiento de la ley y en ningún momento... ¿Qué es el cumplimiento de la ley? ¿Qué se debe seguir? No retrasar la divulgación de los resultados preliminares. Y tampoco dejarlos a una verificación que la ley no lo contempla. Para el escrutinio general es correcta la verificación, pero para los resultados preliminares no es necesario. Y además, hacerle un llamado al Consejo Nacional Electoral, esa gran inversión que el pueblo hondureño está haciendo, deberían tener seguridad en esos sistemas informáticos. O sea, con absoluta seguridad y con transparencia para que el proceso sea fluido. Y sobre todo para que se respete la voluntad del soberano, que eso es en lo que estamos aquí. Si no, no se apoya ni se desarrolla el país. Yo creo que no deberían estar en esa actitud de estar incorporando pues, mayores problemas a donde no deberían existir. Entonces el llamado es a la rectificación a los consejeros, y sobre todo a las dos consejeras, y que se basen en el artículo 283 donde dice que para implementar todos estos sistemas debe haber una decisión por unanimidad del Pleno, no por mayoría. O sea que si Marlon no vota a favor, no existiría la unanimidad. Ese es el respeto a la institucionalidad. Eso es un órgano colegiado. Creo que si fuera tan simple como poner a alguien que no vote a nada, entonces no tenemos Consejo Nacional Electoral. Yo entiendo su punto. Deben haber unidad de criterios en algunas cosas, pero no creo que lo que se está mandando como mensaje sea la realidad. No es que nos pusimos 2-1 porque somos más. Ahí hay una serie de cosas y hay una serie de antecedentes que ya delimitan una serie de parámetros y una serie de líneas. Y reitero, si la función fuera rescatar un proceso electoral, hacerlo como Dios manda y el interés prioritario fuera Honduras, no tendría por qué haber diferencias. Así de sencillo. Aristi, nos vamos. Bueno, Libre está en una crisis porque va en todos los sondeos abajo. La candidata va perdiendo. Y por eso están creando una cortina de humo con este tema electoral. Esos no son los temas de esta semana. Los temas de esta semana son la corrupción de Sedesol y el problema del TPS, que lo han manejado muy mal. Se hablaba de que iban a prolongar 6 meses. El mismo gobierno estaba diciendo, y miren lo que ha pasado. Ahí se los eliminaron de un solo. Y lo segundo es, y eso se lo digo al presidente que me hizo el honor de hacerme ministro, no me mande gatos ahí como Torres a atacarme. Yo no ataco a las personas, no ataco a Rixi, yo he sido amigo de Rixi, no le he vuelto a ver, pero he sido amigo de Rixi cuando estábamos en el gobierno y nunca le he hecho un ataque personal, ataco las ideas que no comparto con ustedes. Yo no comparto esas ideas y todo el mundo tiene el derecho a decidir qué es lo que piensa y qué es lo que no piensa. Y hasta el momento me han mandado mensajes a través de amigos, yo se los he mandado, de buena convivencia, de amistad, porque eso no se debe de romper. No debe haber sectarismo, odio de clase, ataques personales, descalificaciones, que es lo que les gusta hacer ahí en ese partido. Yo los llamo a que participemos en una contienda, que debatamos ideas. Vengan a rebatirme a mí las ideas con las ideas. Bien, antes de retirarme, 60 días, me dice Lemhan Morazán, para abandonar Estados Unidos los acogidos al TPS. Terminación la designación de Honduras al estatus de protección temporal, Agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración estadounidense. Departamento de Seguridad Nacional, acción, aviso o resumen. Mediante este aviso, el Departamento de Seguridad Nacional anuncia que el Secretario de Seguridad Nacional da por terminada la designación de Honduras al estatus de protección temporal. La designación de Honduras expira el 5 de julio del 2025, tras revisar las condiciones del país y consultar con las agencias gubernamentales estadounidenses pertinentes. El secretario ha determinado que las condiciones en Honduras ya no justifican su designación, tal como decía Gerardo Torres, al TPS. Por lo tanto, el secretario da por terminado la designación de Honduras al TPS según exige la ley. Esta terminación entra en vigor. Fecha 60 días después de la fecha de publicación en el registro
los nacionales de Honduras y los extranjeros sin nacionalidad cuya residencia está en Honduras a quienes se le haya concedido el TPS bajo designación. Entonces tienen que abandonar Estados Unidos en 60 días. Y pregunté yo, ¿y los hijos nacidos ahí de ellos? Esos podrán seguir porque son ciudadanos, pero sus papás no. Se tendrán que venir los papás de ellos protegidos por el TPS. Bien, nos vamos, que tengan una buena semana. Así está la política en Honduras y con esta noticia de que los gringos Donald Trump cancela el TPS a los hondureños. Los que estaban protegidos por ese TPS tienen 60 días para salir. Los hijos de ellos nacidos en Estados Unidos se pueden quedar, pero los TPSianos tienen que salir de Estados Unidos. Trump sigue su política de correr a los migrantes, especialmente a los latinos, y esta vez canceló el TPS para Honduras, también para Nicaragua. Yo lo había hecho para Venezuela, y como bien dijo el vicecanciller Gerardo Torres, el TPS no se lo ha renovado a nadie Donald Trump. Buenos días, que estén bien. Esto es La Entrevista con Raúl